Hola, bienvenidos a mi canal Matematiza. En este vídeo vamos a aprender a representar parábolas. Representación gráfica de una parábola. Antes de dibujar una parábola, os voy a decir que la parábola responde a la función y igual a ax² más bx más c, o en lugar de poner y también podemos poner f de x. Recordad, a es el número que multiplica la x², b el que multiplica la x y c el término independiente. ¿Cuál debe estar siempre? El ax², puesto que para que sea parábola la x elevado a mayor grado tiene que ser x elevado a 2. Este puede faltar, este también puede faltar o incluso pueden faltar los dos, pero el ax² siempre debe estar. Los puntos que debemos seguir para dibujar una parábola es, primero, ver el signo de a, porque de ello va a depender que las ramas de la parábola vayan hacia arriba o hacia abajo. En segundo lugar, siempre vamos a estudiar el vértice, puesto que es uno de los puntos más importantes de la parábola. Y el vértice va a responder a estas dos fórmulas que vamos a ver en el siguiente ejemplo de forma más detallada. En tercer lugar, vamos a calcular los puntos de corte con los ejes, tanto con el eje X como con el eje Y. En cuarto lugar, vamos a hacer una tabla de valores y por último, vamos a representarla. En primer lugar, vamos a representar la función y igual a x² más 2x menos 3. Es una función cuadrática, puesto que la x elevada a mayor grado es x elevado a 2, y por ello su representación gráfica va a ser una parábola. En primer lugar, vemos el signo de a. Recordemos que aquí a es 1, b es más 2 y c es menos 3. ¿Quién es por tanto el signo de a? Al ser a igual a 1, el signo es positivo. Y de antemano ya sabemos que la parábola tiene las ramas hacia arriba. Calculemos ahora el vértice de la parábola, que es el punto más importante. Al vértice lo vamos a llamar x sub v e y sub v. ¿Por qué? Pues porque es la coordenada x del vértice y la coordenada y del vértice. ¿Cómo se calculan estas dos coordenadas? La coordenada x del vértice siempre responde a una fórmula que es menos b partido 2a. Entonces, si sustituimos, tenemos menos b, que es 2, partido 2a, que sería 2 por 1. Y esto es igual que menos 2 entre 2, menos 1. Entonces, la coordenada x sub v del vértice, es decir, la coordenada x del vértice es menos 1. Vamos a ver ahora quién es la coordenada y del vértice. Bueno, pues siempre la vamos a calcular igual, y es que es f de x sub v. Es decir, aquí ponemos el menos 1. Aquí siempre vamos a poner el número que nos ha dado en la coordenada x del vértice. Y lo que vamos a hacer es calcular f de menos 1. ¿Cómo se hacía esto? Pues sustituyendo donde pone x ponemos menos 1. Y queda por tanto menos 1 al cuadrado más 2 por menos 1 menos 3. Quedando esto menos 4. Con lo cual ya sabemos quién es el vértice de esta parábola. Es el punto menos 1 menos 4. Haciendo un pequeño resumen de lo que hemos visto hasta ahora, tenemos que a es positivo y por tanto las ramas de la parábola van hacia arriba, que el vértice es menos 1 menos 4, que sería justamente aquí. Y ahora el siguiente paso, también muy importante, es averiguar los puntos de corte con los ejes. Vamos a calcular en primer lugar los puntos de corte con el eje X. Es decir, queremos saber la parábola en qué punto corta al eje X. ¿Y cómo hacemos eso? Fijaros, cualquier punto que esté sobre el eje X tiene una característica. Vamos a observar. Este, por ejemplo, ¿cuál es? El punto 2, 0. Y este de aquí, el 5, 0. Y este de aquí, el 7, 0. Este, el menos 2, 0. Este, el menos 6, 0. ¿Veis que todos tienen en común que la y es 0? Y eso va a suceder con cualquier punto que esté sobre el eje X, que la y va a ser 0. Entonces, si yo quiero calcular los puntos de corte con el eje X, pues obligamos a que la y sea 0. Teníamos y igual a x² más 2x menos 3.
Donde pone y ponemos un 0 y ¿qué nos queda? Nos queda una ecuación de segundo grado completa que tenemos que resolver. Aplicando la fórmula sería menos b más menos raíz cuadrada de b cuadrado menos 4 por a por c partido 2a. Y haciendo esta cuenta sale menos 3 y 1. Es decir, que esta parábola corta al eje x en x igual a menos 3 y en x igual a 1. Pero ¿cuáles son las coordenadas de estos dos puntos? Las dos coordenadas serían el menos 3, 0, puesto que x es menos 3 e y es 0, y el 1, 0, porque aquí me sale x1 y la y vale 0. Y ahora nos toca calcular los puntos de corte con el eje y. Vamos a ver qué tienen en común todos estos puntos. Fijaros, cojo cualquier punto del eje y, sería 0, 3, 0, 4, 0, 5, 0, menos 5, 0, menos 1. ¿Veis lo que tienen en común? Que siempre la primera coordenada es 0, es decir, la x es 0. Cualquier punto que yo coja del eje y, su x va a ser 0. Entonces, para calcular el punto de corte con el eje y, digo el punto de corte porque solo lo cortará una vez. Si lo cortara dos veces no sería función, ¿vale? Entonces, para calcular el punto de corte con el eje y, hacemos que la x sea 0. Entonces me vengo aquí a la función y donde pone x ponemos un 0, quedando igual a 0 al cuadrado más 2 por 0 menos 3, que es menos 3. Es decir, lo corta en y menos 3, lo corta justo aquí. ¿Y quién es ese punto? Pues es el punto 0, menos 3. Haciendo un pequeño resumen, teníamos que a era positivo y por eso la parábola iba hacia arriba, que el vértice es el punto menos 1, menos 4, que corta al eje x en el 1, 0 y en el menos 3, 0, y al eje y en el 0, menos 3. Y ahora, por último, vamos a hacer una tabla de valores. En la tabla de valores vamos a poner aquí valores de x, los que nosotros queramos, y aquí quién es la función, f de x igual que x cuadrado más 2x menos 3. Aquí me gusta poner justo aquí en el centro el vértice. ¿Por qué? Pues porque el vértice tiene una propiedad, y es que si nosotros doblamos la hoja justo por el vértice, por la recta x igual a 1, la recta vertical que pasa por el vértice, la parábola va a ser totalmente simétrica, es decir, justo como se comporte a la izquierda, se va a comportar a la derecha. De hecho, os fijáis que, fijaros, el vértice está en el punto menos 1, ¿verdad? Pues ¿dónde corta el eje x? 2 a la derecha y 2 a la izquierda. Entonces, yo siempre pongo el vértice aquí justo en medio y voy dando a la izquierda valores y a la derecha valores, sabiendo que va a pasar lo mismo si guardan la misma distancia. Por ejemplo, fijaros, si voy a 1 a la derecha es el 0, y en el 0 ¿cuánto vale? Menos 3. Ya le hemos visto que vale menos 3, ¿verdad? Pues, ¿qué pasaría si ahora cojo y pongo el menos 2? Pues que como también dista 1, del menos 1 del vértice también va a valer menos 3. Y si quiere, lo comprobamos. Mira, menos 2 al cuadrado más 2 por menos 2 menos 3, efectivamente es menos 3. Igual que aquí donde pone el 0 ya podemos poner el menos 3 directamente, puesto que ya lo hemos calculado antes, ¿vale? Luego, en el menos 2 también vale menos 3. Ahora bien, me hace falta algún valor más para dibujar esta parábola, porque ahora mismo solo tengo este trocito de parábola. Vamos a darle algún valor a la izquierda y a la derecha. Yo, por ejemplo, he cogido el menos 4 y el 2. Los dos tienen la misma distancia al 1, fijaros. Hasta el 2 hay 1, 2 y 3. Y hasta el menos 4 hay 1, 2 y 3. ¿Qué quiere decir esto? Pues que lo que me valga en 2 también va a valer en menos 4. Y si por casualidad no me sale, es que ya sé que me he equivocado en algún cálculo y lo vuelvo a revisar, ¿vale? Pues calculemos, por ejemplo, cuánto vale para 2. Sería sustituir donde pone x, ponemos un 2. 2 al cuadrado más 2 por 2 menos 3. Sería 4 más 4, 8, menos 3, 5. Es decir, que en 2 vale 5. Corta en el punto 2, 5.
En el menos 4 me tiene que salir exactamente lo mismo. Vamos a hacerlo. Sustituyendo aquí por menos 4. Sería menos 4 al cuadrado más 2 por menos 4 menos 3. Sería, si hacemos la cuenta, también 5. Luego, en menos 4 también vale 5. Y lo único que nos queda por hacer es elaborar la gráfica. Empezamos desde el vértice, hacemos esta curva de aquí y ahora lo intentamos hacer lo más preciso posible, uniendo primero los puntos de la izquierda. No nos paramos aquí, sino que continuamos hasta el infinito, porque si no dibujaríamos solo un trozo de parábola, y lo intentamos hacer lo más simétrico posible al trazar la parte de la derecha. Y continuamos con flecha hasta el más infinito también. Vamos a representar ahora la función y igual a menos x al cuadrado. Es una función cuadrática puesto que la x elevada al mayor grado, que en este caso es la única que hay, está elevada a 2. Recordemos que a es el número que multiplica la x cuadrado, que en este caso es menos 1, b es 0 porque no hay ningún término en x y c es 0 porque no hay ningún término independiente. En primer lugar, veamos quién es el signo de a, que es el que me va a determinar si las ramas de la parábola van hacia arriba o hacia abajo. En este caso, a es menos 1 y tiene signo negativo. ¿Qué quiere decir eso? Pues que las ramas de la parábola van hacia abajo. En segundo lugar, vamos a ver quién es el vértice de la parábola, es decir, este punto que hay justo aquí arriba. Hemos dicho que el vértice va a tener dos coordenadas, una en x y otra en y. ¿Quién era la fórmula para calcular la coordenada x del vértice? Que por eso se llama x sub v, v del vértice. Pues es menos b partido 2a. Lo que tenemos que hacer es sustituir, quedando entonces menos b, que es 0, partido 2 por a, que sería 2 por menos 1, y menos 0 partido menos 2 es igual que 0. Vamos a calcular ahora la segunda coordenada del vértice, es decir, la y del vértice. Esto siempre se hacía de la misma manera, que es f de x sub v. ¿Y quién es f de x sub v? Pues x sub v es el número que hemos calculado justo aquí arriba. En este caso, ¿quién es? El 0. Pues entonces será f de 0. Y esto no es más que sustituir aquí donde ponga una x, ponemos un 0, quedando menos 0 al cuadrado, que es 0. ¿Quién es, por tanto, el vértice de esta parábola? Pues el punto 0, 0. Vamos a calcular ahora los puntos de cortes con los ejes. En primer lugar, con el eje X. Hemos visto en el ejemplo anterior que siempre para calcular los puntos de corte con el eje X obligamos a que la y sea 0. Es decir, aquí arriba en la función donde pone y ponemos un 0, quedando 0 igual que menos x cuadrado. Bueno, pues esto es una ecuación muy sencillita que resolver. Si multiplicamos por menos 1, x cuadrado igual a 0. ¿Y qué número al cuadrado es 0? Pues x igual a 0. Y si no, pues tomáis raíz cuadrada y os sale x más menos la raíz de 0, que es 0. Ya como queráis, ¿vale? En definitiva, me ha salido que corta al eje x en el punto 0, 0. Es decir, que coincide con el vértice. ¿Esto tiene sentido? Pues sí, porque ya el vértice estaba justo en el eje X, entonces era aquí donde lo iba a cortar. De todas formas, veamos ahora qué pasa con el corte con el eje Y. Calculemos ahora el punto de corte con el eje Y. Digo el punto de corte porque solo va a ser 1. Pues bien, hemos dicho que para calcular el punto de corte con el eje Y tenemos que obligar a que la x sea 0. Pero si aquí donde pone x ponemos un 0, nos queda igual que menos 0 al cuadrado, que es 0. Luego el punto de corte con el eje Y es el punto 0, 0. Pero es que esto no hubiese hecho falta calcularlo porque lo podríamos haber previsto de antemano. Puesto que si hemos dicho que el vértice lo tenemos en el 0, 0, ya sabemos que al eje X lo corta en el 0, 0 y al eje Y también lo corta en el 0, 0. Haciendo un pequeño resumen, sabemos que al ser a negativo la parábola va hacia abajo y que el vértice, el punto de corte con el eje X y el punto de corte con el eje Y, todos son el 0, 0. Es decir, que partimos del 0, 0 hacia abajo. Bueno, pues ahora nos toca hacer una tabla de valores.
Al igual que antes, ponemos aquí en medio justo el vértice, que es el 0, 0, solo que ahora tenemos menos datos que antes, porque ahora solo conocemos un punto. Vamos a dar unos cuantos puntos a la izquierda del 0, del vértice, y otros cuantos a la derecha. A mí me gusta darlos que disten lo mismo, es decir, que tengan la misma distancia. Por ejemplo, 1 a la derecha y 1 a la izquierda, el 1 menos 1. 2 a la derecha y 2 a la izquierda, el 2 menos 2. ¿Por qué? Porque van a valer lo mismo. Ya hemos dicho antes que la parábola es simétrica respecto a la recta vertical que pasa por el vértice, es decir, a la recta x igual a 0. Si doblamos el papel por aquí, la parábola, la rama de la izquierda va a coincidir con la rama de la derecha porque es simétrica. Entonces, lo que valga en 1 también va a valer en menos 1. Y lo que valga en 2 también lo va a valer en menos 2. Pues comencemos, por ejemplo, con el 1. Sería sustituir 1 donde pone x. Y sería menos 1 al cuadrado, que es menos 1. Y si sustituimos el menos 1 nos debe salir lo mismo, porque es menos 1 al cuadrado, menos 1 también. Por tanto, tanto en 1 vale menos 1 como en menos 1 también vale menos 1. Vamos a calcular ahora cuánto vale en 2. Sería menos 2 al cuadrado, que es menos 4. Y en menos 2, pues debe valer lo mismo. Menos 2 al cuadrado, que también vale menos 4. Por tanto, en 2 vale menos 4 y en menos 2 también vale menos 4. Y ahora yo ya creo que es suficiente, que con estos puntos que tenemos aquí ya podemos trazar la gráfica. A mí me gusta comenzar a partir del vértice, uniendo estos tres puntos siempre de forma curva, y ahora prolongamos la rama de la izquierda hasta el menos infinito y luego la de la derecha de forma simétrica hacia también menos infinito, y ya tendríamos la parábola dibujada. Fijaros que esta parábola solo corta en un punto a los ejes. Y antes de comenzar a hacer el último ejemplo, os invito a que le deis al pause e intentéis representar la función y igual a x al cuadrado más 2x más 2. Eso sí, tened cuidado porque no es exactamente igual que las anteriores. Os doy una pista. Esta función no corta al eje x. Bueno, voy a empezar a hacerla. En primer lugar, vemos el signo de a. Como siempre, recordad que a es 1, que es el número que multiplica la x cuadrado. Como a es 1, el signo es positivo y por tanto la parábola tiene las ramas hacia arriba. En segundo lugar, vamos a ver el punto más importante de la parábola, que es el vértice. Tenemos que ver las dos coordenadas del vértice, x sub v e y sub v. X sub v era igual a menos b partido 2a, que en este caso es menos b, que es 2 partido 2 por a, 2 por 1, que es igual que menos 2 partido por 2 igual a menos 1. Y para hallar la coordenada y del vértice hacemos f del numerito que nos ha dado aquí arriba de la coordenada x. En este caso es f de menos 1, siendo igual a menos 1 al cuadrado más 2 por menos 1 más 2. Esto es igual a 1. Luego ya tenemos el vértice, es el punto menos 1, 1. El siguiente punto era estudiar los puntos de corte con los ejes. Comencemos con los puntos de corte con el eje x. Recordemos que para calcular estos puntos obligamos a que la y sea 0, es decir, aquí donde pone y ponemos 0 y tenemos una ecuación de segundo grado completa que al aplicar la fórmula nos sale una raíz negativa, es decir, no existe. ¿Qué quiere decir? Que esta ecuación no tiene solución y como lo que estábamos calculando eran los puntos de corte con los ejes, el que aquí me salga una raíz negativa me lleva a que la parábola no corta al eje x. Tiene sentido. ¿Por qué? Porque fijaros, el vértice estaba aquí en menos 1, 1, ¿verdad? Y también sabía que la parábola tiene su rama hacia arriba. Entonces, por sentido común, es imposible que corte al eje x. Vamos a ver ahora el punto de corte con el eje y, que en este caso sí, siempre corta al eje y. ¿Cómo lo hacemos? Obligamos a que la x sea 0, donde pone x ponemos 0, quedando y igual que 0 al cuadrado más 2 por 0 más 2, 2. Es decir, corta al eje y
en el punto 0, 2, que es justamente aquí. Haciendo un pequeño resumen, las ramas de la parábola iban hacia arriba, el vértice estaba en el punto menos 1, 1, no cortaba al eje X y cortaba al eje Y en el punto 0, 2. Ahora vamos a hacer una tabla de valores. Para ello le damos a la X los valores que nosotros consideramos y vamos a sustituir en la f de X. Como siempre ponemos justo aquí en medio el vértice y le damos valores a la izquierda y a la derecha del vértice. Pues en el vértice, en menos 1, sabemos que vale 1, pero es que si vamos 1 a la derecha, en 0 sabemos que vale 2. Entonces esto no tenemos que calcularlo, en 0 vale 2. Pero si nos desplazamos 1 a la derecha y vale 2, si nos desplazamos 1 a la izquierda también vale lo mismo, vale 2, puesto que hemos dicho que las parábolas son simétricas respecto al eje vertical que pasa por el vértice. Entonces menos 2 no hace falta calcularlo porque también va a valer 2. Ahora vamos a ir 2 hacia la derecha, vamos a calcular en 1 y 2 hacia la izquierda vamos a calcularlo en menos 3. Y deben de valer lo mismo. Entonces, en 1 sería 1 al cuadrado más 2 por 1 más 2, que es 5. Es decir, en el 1 vale 5. Y ahora vamos a hacerlo en menos 3. Menos 3 al cuadrado más 2 por menos 3 más 2 también vale 5. Pues en el menos 3 señalamos el 5 y con estos puntos ya tenemos suficiente para representar la parábola. Comenzamos por el vértice haciendo esta curva y ahora trazamos la rama de la izquierda y lo más simétricamente posible la rama de la derecha, teniendo en cuenta que estas ramas se prolongan hasta el más infinito. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Os dejo aquí mi canal por si os apetece suscribiros y justo arriba una lista de reproducciones con nuevos vídeos de funciones. Nos vemos en el siguiente vídeo.